Decía, Matías Enríquez es columnista de Editorial Perfil y del diario El Mundiario. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Noel, ¿ahí se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, Matías, la primera pregunta. ¿Cuándo comenzaste con el periodismo? ¿Cómo llegó el periodismo a vos? Me gustaría que nos cuentes un poquito como para también conocerte a vos y cómo llegaste a escribir y al periodismo, cuáles eran tus intereses. ¿Nos podrías contar? Bien, yo soy hijo de dos abogados, un abogado y una Ujú. escribana, y tengo toda mi familia en el palo de la abogacía. Abogados, Bien. escribanos y bueno, mi hermana que trabaja en un juzgado. Eh, O sea que así que estaban esperando que te dediques a las leyes. exactamente, a eso iba. Estaban esperando que vaya para el lado de la ley, pero bueno, fui como la oveja negra. Hoy ya no, Mm. pero en ese momento estamos hablando del año 2004, cuando terminé el colegio, empecé a estudiar comunicación periodística. Al principio tenía mis dudas, yo soy muy apasionado por los deportes y quería Mm. dedicarme de lleno al periodismo deportivo, pero bueno, acá tuve una buena recomendación de mis padres que me dijeron, trata de dedicarte a algo un poquito más abarcativo al periodismo en general, ya que no vas a seguir por el lado de las leyes, por lo menos volcate al lado del periodismo más amplio y no te cierres. Y yo cuando yo doy clases a chicos de quinto año y cuando Mm. hablamos siempre cuento esta anécdota porque la verdad que yo me había volcado, si era por mí me dedicaba a ser periodista deportivo lisa y llanamente, dedicado full time a eso, pero bueno, quizá esta sugerencia que me dieron mis padres me abrió un poco más y hoy Claro. con el diario del lunes se nota, se nota que me vino mucho mejor, ¿no? Y además escribís bastante de política, ¿no? Sí, sí, sí. Después con el tiempo hice algunos trabajos de tema de Mm. deportivo, pero me enfoqué más al tema político, cuestiones de política internacional, de sociedad, de Mm. cultura, algunas cuestiones también, pero sí, me fui más para esa pata. Mati, ya que te tengo acá del otro lado, bueno, te tengo media hora, 40 minutos, digo, bueno, ¿nos podrías dar alguna información del día, digo, como una sección de actualidad? Cual noticiero. Sí, Ya que bueno, te hoy tengo acá, tenemos, digo, bueno, no abrí el diario, aprovechamos. bueno, te tengo a vos, te aprovecho. Está muy bien. Bueno, no, hoy la verdad es que todo gira en torno a bueno, al motivo por el cual también tenemos este diálogo en este entorno y por ahí no en otro, Mm. que es el coronavirus, el COVID-19, ¿no? Quizá hoy los datos que surgen, que es un virus que, bueno, nos tiene a todos en esta situación tan extraña. En Argentina quizá todavía no ha explotado como por ahí estamos viendo casos como España, Italia, o ni hablar en sus albores en China. Hay 4.000 Mm. casos, digo, como para dar algunas informaciones, Sí. se murieron casi 100, lo tengo por acá el dato, 197 personas hasta el día de hoy, digo, esto también es un concepto que se está viendo mucho en términos de coronavirus, que es un escenario muy dinámico, pero es real, es real. Mm. Es un escenario que va cambiando todo el tiempo y el ejemplo fiel de esto, y no estamos ahí en este caso, es el tema de los barbijos, ¿no? Hoy cuando salís a la calle te tenés que poner sí o sí el barbijo, tapaboca, como sea, y hace un par de días era un tema que todos decían, no, no hay que usar barbijo por cuestiones de sanitaria, cuestiones sanitarias y demás. Y después hay dos temas que por ahí, en lo que hacen a la actualidad argentina, digo, para no meternos en un tema Mm. internacional, uno es el tema que está ocurriendo hoy con el accionar del Congreso. Mm. Hoy están, bueno, el Poder Ejecutivo lógicamente está funcionando mucho a través de DNUs, a través de declaraciones de necesidad de urgencia, y el Poder Mm. Legislativo ha quedado como un poco relegado, ¿no? Y esto en una construcción democrática, republicana de gobierno, por así decirlo, no es muy sano, ¿no? Necesitamos que funcionen los tres poderes, bueno, en ese plano, ¿no? Y hoy estamos con este tema. Digo, hay diputados, hay como muchas chicanas, que es muy común en la política nuestra, entre Mm. diputados y de uno y otro partido, pero bueno, la verdad es que a nosotros, a los ciudadanos, lo que nos importa es que sesione el Congreso, porque hay temas que votar, Mm. porque la cuarentena al principio parecía que iba a ser poco tiempo, pero bueno, se está extendiendo en el plazo y necesitamos, digo, tener el funcionamiento de la democracia viva y pura, ¿no? Totalmente, esto que acabas de decir, ¿no? Uno está esperando, bueno, el día que supuestamente iba a terminar cuarentena y aparece Fernández, el presidente, y bueno, y extiende y vuelve a extender. Entonces es como que ya sentimos que esta es nuestra realidad y cada vez se nos dilata más, ¿no? Y Seguro, es lo que empezar nos a está acomodarnos tocando. también en esta nueva realidad. Es así, es como decís, Noel, nos está tocando esta realidad
Mm. y hay que mantenerse, mantener vigente las cosas, digo, no sé, como nos recomiendan hacer deporte, bueno, también nos recomiendan capacitarnos, un montón de situaciones que después vamos a ir hablando si querés más en detalle. Bueno, el Sí, Congreso tiene que funcionar. Y después el último tema, así que hoy estuve también sí. conversando en otros lugares, es el relacionado a la excarcelación de los presos, que bastante polémico, si se quiere, esta decisión de la justicia, Mm, que supuestamente el argumento es descomprimir las cárceles. Hay que comprender también que tenemos un sistema penitenciario nacional que está en las peores condiciones mm, realmente, pero bueno, también implica un riesgo, pese a que hay otros países que han implementado una política similar y que esto cuenta con un apoyo por ahí de la organización o una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y algunos organismos de recursos humanos. Creo que mm. sí que es una cuestión muy delicada, muy polémica, muy controvertida y que habría que ver si se llegara a dar, cómo se va a dar, ¿no? Me parece que es un tema muy delicado. Eso como un pantallazo general. Sí, totalmente. Y con respecto a afuera, leí, no sé si sabés algo o escuchaste con respecto a que unos científicos en Oxford están analizando una vacuna o estuvieron probando una vacuna en monos, ¿puede ser? Sí, sí, estuvieron implementando en la Universidad de Oxford. Esa noticia la brindó un periodista que también empezó con, o por lo menos yo lo tengo más referenciado al tema del deporte, que se llama Cristian Mm, Martín, que es un gran periodista y trabaja ahora, o trabajó mucho tiempo en la BBC, está viviendo en Inglaterra hace tiempo. Y sí, dio la noticia y puntualmente eso es interesante porque recibió muchas críticas y se le planteó todo un dilema en torno a esta difusión que él hizo porque él dio a conocer una noticia que le habían dado y la verdad que si uno se abstrae un poco de la realidad y lo toma en términos noticiosos, es una flor de mm, noticia, digo, es muy interesante, es muy positivo y en estos tiempos que tantas noticias negativas se da, de pronto que haya alguien que por ahí brinda una noticia positiva brinda cierto poco dejo de optimismo, si se quiere, y recibió mm, muchas críticas de especialistas y demás. Yo la información que tengo de especialistas mm, me refiero en temas sanitarios, ¿no? De que es mm. imprudente dar este tipo de situaciones, dar este tipo de noticias, me refiero. Sí. Él estuvo yo creo que estuvo bien en esa opinión, en esa noticia que dio, porque la verdad que es una noticia muy relevante, o sea, cumple con los criterios de noticiabilidad que nos enseñan en las facultades de periodismo, pero fuera de eso, esa es la única información que se sabe, que se estipula que estaría para el mes de septiembre, octubre, tengo entendido. Mm. Te pregunto esto porque justo trajiste a colación este tema de es una información con credibilidad o creíble de acuerdo a los indicadores del mundo del periodismo. Me imagino que ustedes evaluarán la información antes de comunicarla. ¿Podemos hablar, ahondarnos un poquito en esto? ¿O qué pensás vos sobre el manejo de la información que recibimos con respecto desde el inicio, ¿no? Del COVID-19, de esta pandemia? Porque la verdad es que abríamos el celular y ya sea por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, bueno, por WhatsApp, era un cúmulo de información, videos, audios, donde nada, yo por lo menos mi primer semana entré en pánico totalmente. Yo tengo dos hijas y me veían llorando todo el tiempo porque estaba aterrada, aterrada, Matías. Entonces, digo, a ver, ¿podríamos charlar un poquito de esto o por lo menos conocer tu opinión? Bueno, eso que sentiste vos es algo que sintieron un montón de personas, digo, no te sientas rara Mm, por eso, porque es algo que sintieron muchas personas y que cuando iba pasando el tiempo uno lo percibía, no sé, en los distintos trabajos o en distintos lados, que uno veía que había un clima extraño y uno prendía por ahí las noticias y al principio, sobre todo en el mes de enero y por ahí fines de enero y febrero, se miraba como algo que era lo que iba a pasar en China, incluso hubo una desafortunada afirmación del ministro de Salud, Ginés González García, que dijo algo así mm, como que este virus no iba a llegar, o bueno, después se tergiversó un poco lo que dijo, pero fue más o menos en ese sentido, y todos tuvimos como una sensación extraña. Esto sumado a que de pronto empezaron a ver casos, esto parece como una cosa, uno agarraba el mapa y empezaba a ver que estaba primero en China, y después se empezaba a ver que se iba acercando hacia acá, y de pronto escuchaba un caso en Brasil, otro caso acá, todo por muy cerca. Y incluso yo también te confieso, Noel, que también cuando escuché, yo vivo muy cerca donde fue el primer caso de ah, COVID-19, ahí por la calle, en el sanatorio La Suizo, creo que era, ahí en Pueyrredón y mm, Santa Fe. Y sentí como también una cuestión internamente, por ahí no lo exterioricé con quienes claro. estaban en ese momento, pero medio
un poco sofocante, decir, bueno, está el virus ya acá, entonces tomar ciertos resguardos. Y puntualmente, bueno, empezaron a llegar audios, ¿no? Digo, audios yo Mm, también recibí cantidades industriales de contenido de tengan cuidado con esto, tomemos bebidas calientes, no, mejor bebidas calientes no, tomemos agua con limón, no, un montón de teorías fundadas en nada. Y yo a veces, y acá hago un parate, yo entiendo que hay una buena intencionalidad de las personas que envían este tipo mm. de audios. No, no es que, no sé, mis familiares me lo envían para cubrirse un poco y decir, bueno, mira, me llegó esto, informate de este tema para estate atento de por las dudas si podés tomar otro tecito más de los que te tomás en el día o este tipo de Mm. cuidados. Pero bueno, a veces, y es lo que por ahí te sucedió a vos y también me sucedió a mí, tanta información y tanta información que no está chequeada te genera como una situación de confusión, de malestar, de, bueno, no sé si tomar la bebida caliente o no, porque también había otros audios que circulaban que decían no tomen nada caliente y tomen frío. Entonces esta En un situación de momento eran naranjas desinformación, también, vitamina C. Yo cítricos, sí, 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 las tenía mis hijas, la olla, agua caliente, y ellas me miraban, mamá está loca. Una toalla, le digo, pero cuando yo era chica hacíamos esto, así que hágalo. Pobre las dos seguro. tenían que poner la cara en el vapor. Nada, Es que es algo fue que, y también caótico. hubo mucha desinformación al respecto, entonces esto genera confusión y como te digo, genera una situación donde es todo muy, que nadie sabe, nadie sabía para dónde correr. Y creo que hasta el día de Claro. hoy también hay situaciones, hoy ya está un poco más esclarecido el panorama, pero tampoco es que está algo que digas, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Crees que está cambiando, digo, la profesión del periodismo y también de los medios? Y el periodismo y también el periodista, la persona, ¿no? Porque, digo, hoy en día, de un día para el otro, claramente los periodistas no podían ir a las radios y empezaron a transmitir la información en sus casas a través de las redes. A mí me pasaba que habitualmente subía al auto y escuchaba o la Metro o Radio con Voz y hoy nada, escucho a los mismos periodistas y quizás a otros en sus propios canales de información, ¿no? En sus Instagram, en sus Twitter y demás. Entonces, me gustaría que nos des tu mirada, ¿no? Con respecto al periodismo, a los canales de información y al rol del periodista o de las personas, ¿no? Que informan. Sí, sí, es muy interesante lo que decís porque es algo que viene pasando ya hace un par de años, pero por ahí ahora se ratifica mucho más con esta situación que estamos viviendo. Puntualmente vos decías que escuchabas por ahí a algunas radios y de pronto uno se empieza a focalizar más en periodismo y eso es sano para el periodismo que ocurra, porque uno se vuelca a los periodistas, antes por ahí, digo, uno agarraba el diario o sea, compraba tal o cual diario y consumía a los periodistas que estaban en ese diario. Hoy los periodistas siguen estando en ese diario, pero también empiezan a tener un mayor vuelo propio, ¿sí? Hay una mayor accesibilidad de la Mm, comunicación del periodista y eso se rompió con las redes sociales, la verdad que rompieron. Antes por ahí el periodismo, uno leía tal o cual periódico, tal o cual medio de comunicación, y hoy ya es como, no sé, a mí me pasa igual, digo, yo sigo a tales periodistas en quienes confío, en quienes siento mm. que son periodistas que informan o sea, que tienen una gran credibilidad, que informan de manera objetiva. Entiendo igual, y esto es un punto que también quería comentarlo, que estamos en una situación muy delicada en cuanto al periodismo, en cuanto a la sociedad argentina también, ¿no? Es una sociedad que a mí no me gusta mucho usar el concepto, pero desgraciadamente es real, que es el concepto de la grieta. Mm, Y hace poco leía a un periodista, un sociólogo, que se llama Manuel Castells, que dice una frase que es muy interesante, que dice que consumimos medios para confirmarnos, no para informarnos. Y cuando uno entra en esta dinámica de consumir a los medios simplemente para confirmar lo que yo pienso y no para informarse, empieza a perder un poco la capacidad analítica y un poco o sea, el análisis coyuntural de las cosas. Simplemente se limita a mm. tirar un poco a seguir incendiando o no los conceptos que uno ya tiene, como a seguir tirando leña al fuego a los conceptos que ya tiene, y por ahí le impide ampliar un poco más Sí. como el espectro, digo, de la información, ¿no? De la información objetiva. Mm. O sea, lo que estás diciendo es este tema del rol, del nuevo rol o un rol que ya venía apareciendo de los periodistas y que ahora con el coronavirus y quizás con el boom de la era digital y que hoy claramente estamos consumiendo todo a través de lo digital, hay mucha más información y hay más visibilidad de los periodistas y de las personas
están informando, Sí, ¿no? sí, sí, y es interesante también, y déjame hacer un puntito acá, creo que es interesante porque uno también a veces está bueno conocer un poco más, por ejemplo, a Mm, mí me interesa, a mí me hubiese gustado haber estudiado la carrera de periodismo en este momento, sí. no en este momento puntual del coronavirus, ¿no? Pero me refiero en este, que igual también hubiese sido como un fenómeno interesante en cuanto a conocer un poco más y estar más empapado todavía de lo que uno puede llegar a estar. Pero me parece muy interesante porque yo cuando estudiaba el periodismo no había un boom de las redes sociales y hoy Mm, por ahí uno puede ver mucho más cómo es el detrás de escena, si se quiere, para entrar por ahí en un terreno más banal, pero que no deja de ser interesante, el cómo es una redacción de un diario. La mm, verdad que yo cuando estudiaba la carrera nunca lo supe, hasta que estuve en una redacción no sabía cómo era. Y por ahí uno cuando sigue a los periodistas, yo sigo algunos que otros en Instagram y demás, en las historias que suben, ellos por ahí suben cosas que son, que jamás uno no sé, algunos, quizás yo cuando estudiaba en la carrera imaginaba que quizás porque tuve profesores que me inculcaron eso, me imaginaba que la sala de redacción era una sala gigante donde había un montón de mm. máquinas de escribir, por más que ya había computadoras, pero uno en la mente tiene ese concepto, y no entendía bien cómo iba a funcionar eso, y de pronto por ahí en la misma sala iban a estar los de deportes con los de política y con Claro. los de... Entonces por ahí esto brinda como un panorama mucho más detrás de escena, si se quiere, ¿no? Y por ahí es interesante para conocer, digo, quizá uno va descartando medios por lo que va viendo en redes. Quizá la televisión Claro. implica una mayor exposición, o la radio, que es un medio que me fascina y me encanta salir a hablar en radio. Es espectacular el detrás de escena de radio, que por ahí mucha gente no lo conoce. ¿Y qué pensás, Matías, sobre el poder desde algún lugar que en un momento tuvo el periodismo y los canales de información y hoy quizás el poder no lo tengan tanto estos medios, sino más, bueno, las redes, la nube, internet, y digo porque cualquiera puede hoy abrir un canal, abrir una radio a través de las redes y no sé, ¿qué opinas con respecto a esto, el tema del poder y los medios de comunicación? Bueno, las redes sociales, más que todo la aparición de Internet generó una Mm, irrupción, sí, una irrupción como rompieron las barreras de de la construcción de poder que había antes de mm, los medios. Yo en eso, obviamente, me estoy completamente a favor de que cada uno, según sus recursos y posibilidades, tenga la posibilidad de expresarse, tenga la posibilidad, que no esté monopolizada la información, claro, es algo que comparto, me parece que no, que es algo que no puede hacer mal. Digo, muchas voces no pueden hacer mal, por más que haya muchas que uno está quizá en contra o está, yo a veces mismo en el diario Perfil que escribo columnas de opinión, cuando a veces escribo columnas y me fijo quiénes escriben, a veces hago el ejercicio de ver quiénes también escriben para saber, y de pronto hay personas que están en las antípodas de mi pensamiento, pero eso no quita, claro. digo, es interesante y así como yo en el diario Perfil o en el diario Mundiario, que también es un diario español en el que escribo, Mm, estoy ahí, me gusta también que haya aparición de nuevos medios, me gusta mucho el concepto de la radio online, antes por ahí la radio, y como bien decías vos, pero es algo que hacíamos todos, escuchábamos la Metro o alguna FM o alguna M puntual, y siguen estando esas radios, no es que han perdido peso, pero la irrupción de nuevos medios también aumentaron un poco la competitividad y los periodistas que estaban consagrados, por así decirlo, tuvieron que también empezar a bancar sus credenciales, por así decirlo. Esto que acabas de decir recién de hay como una competencia o sana, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, en el caso, estamos en este momento en Instagram, a mí me pasó el domingo, nada, abro Instagram y empiezo a mirar y empiezo a abrir a ver qué hay, escucho un ratito a uno, a otro, una clase de filosofía, alguien que informa, y hay una accesibilidad de información y también sobre los gustos, porque también desde algún lugar uno elige, después eso se queda con el canal o con la información que más afín o el periodista o el que está del otro lado de la pantalla le gusta. Y digo, esto también da un acceso mucho más viable para que el que quiera producir contenido lo pueda hacer de forma accesible. Seguro, seguro. Y eso que decís, digo, hay mucha gente que por ahí, no sé, yo sigo algunos medios por ahí más chicos, Mm, que por ahí no tienen tanta restricción económica, si se quiere, de grandes grupos, entonces informan con más libertad. Y aunque no creas, existen esos medios que por ahí no tienen tanta visibilidad por distintas razones, pero informan con mucha objetividad. Y la verdad que no está mal, digo, es interesante eso que existan esos medios, porque hoy por mm, uno
no sé, según entrando de vuelta en esta lógica de grieta que quizá uno ve OTN o C5N y por ahí cada uno de esos medios representan una línea editorial, representan una postura frente a las cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales y culturales, y por ahí este tipo de medios manejan más independencia. Yo creo que estoy completamente convencido de que la mejor manera de oxigenar las Mm, democracias y demás sí, es que exista la mayor pluralidad de voces, pese a que haya muchas voces que no nos van a gustar, y esto es así, digo, es algo inevitable. Digo, el noticiero se vuelve un formato muy usado para muy ver, duro, pero claro. creo que sí que el foco, o sea, como que tiene que estar enfocado en que el objetivo esencial es informar. Todo lo que viene después es secundario. Acá hay otra pregunta. ¿Qué crees Sí. vos? ¿Ir comunicando de a poco o para no alterar a la audiencia o comunicar, dar toda la información cruda de una? Habría que ver en qué contexto lo El tipo de conozco, a información, qué ¿no? código Ah, lo conozco. Sí, claro, sobre qué habla puntualmente, claro. pero porque quizás, no sé, en tiempos de coronavirus, digo, a ver, hoy pienso que los periodistas tratamos de informar con las herramientas que tenemos, digo, Mm, tratando de gambetear un poco la situación de la desinformación, tratando de esquivar un poco también las distintas cuestiones que nos llegan de informaciones falsas, pero me parece mm, como que en función, después habría que ver, quizá ahora lo comenta, a qué se refiere, si informar mm, poco. Ah, ahí lo dice, sí, bueno, en tiempos de coronavirus sí, se tiene que claro, informar con la claro. información que se tenga, me parece, digo, como poner un poco el foco en las plataformas, me parece que es algo que también es interesante en materia de fake news, porque se pone poco, me refiero en plataformas, porque uno cuando se enfrenta al dilema de la fake news tiene como dos aspectos, ¿no? Mm, O combatir de lleno las fake news y cortar algunos canales de comunicación, que eso atenta contra la libertad de expresión, claro. o a dejar la libertad de expresión amplia, como Mm, dicen tantos, digo, la Declaración de Derechos Humanos, bueno, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y como tantos sí, documentos lo dicen, pero que eso implica que va a haber una mayor propagación de las fake news. Y por ahí a veces, claro. y en esto me parece que va un poco de lo que apuntaba Juan, me parece que hay que poner el foco en las plataformas, porque si bien, y muchas veces las plataformas se deslindan de la Mm, responsabilidad, sí, eh, ellos se delinean, pero me parece que pueden tomar acciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, WhatsApp redujo muchísimo la viralización de contenidos ahora, mm, en estos claro. tiempos del COVID. Google está desarrollando herramientas. Yo hace 2 días, 4 o 5 días, perdón, participé de Mm, un laboratorio de Google, de iniciativas que tiene Google, se llama Google News mm, Initiative, que tiene iniciativas en función de lo que es el periodismo y para tratar de combatir las fake news. Después hay casos también como Facebook, que adoptó algunas medidas para evitar la divulgación de las noticias falsas. Pero creo claro, que las plataformas también tienen, no una responsabilidad, pero sí pueden tomar decisiones para claro. evitar entrar o sea, en esta Sí, locura de las fake news. porque si no cualquiera sube cualquier tipo de información y también perjudica a otros, otros toman decisiones, hay todo un boom. Me parece que Pe- todavía hay en materia jurídica con respecto a la información y a la tecnología bastante un camino que todavía no comenzó, ¿no? Sin duda, Me parece que eso está muy flojo todavía, ¿no? sí, y es algo, comparto 100%, Noel, pero es algo que pasa en muchos ámbitos, pero en el Mm, periodismo lo que tiene es que si uno combate mucho las fake news, hay muchos organismos de derechos humanos y claro, demás que dicen, sí, bueno, sí, pero sí. estamos cercenando la libertad de expresión, que es válido también. Y eso que Sí, decís lo es que tal pasa es que cual. cuando lo que se divulga es falso y quizás perjudica a alguna persona, bueno, hay que evaluarlo. Pero bueno, yo sé que jurídicamente está muy flojo el tema. Sí, Hay una pregunta más que hicieron ahí sobre los sí. opinólogos. Si crees que en Argentina el opinólogo, o sea, opinar, un periodista que opine sobre un campo que no es su especialidad, es más frecuente en Argentina que en otros países. Es también de Ana veo ahí. Sí, 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 de yo creo Ana. que sí, hay un montón de opinólogos. Eh, yo por eso a veces, bueno, esta charla es distendida y a veces me Mm, limito. Por ejemplo, a mí hace poco me llamaron de una radio para hablar de temas económicos. mm, Yo honestamente soy un analfabeto de temas económicos más allá de lo que puede saber cualquier ciudadano común en este país que vivimos en proceso inflacionario, que vivimos en un montón de situaciones. Pero la verdad que no, mm, no me gusta hablar de temas que no conozco realmente, porque claro.
Primero porque no te da ninguna, no aporto nada, es simplemente un comentario que puede hacer cualquier persona al respecto. Y segundo, porque no, realmente creo que uno no puede abarcar todos los temas y se tiene que focalizar. Y en este país se le da Mm, micrófono a un montón de mm. opinólogos. Y eso es lo peligroso también, que el periodismo brinde, o que o que los multimedios, como hablábamos hace un rato, brinden el espacio a este tipo de personas que a la larga están Claro. hablando, hablemos sin saber, como el sketch ese Sí, que sí, como una circula, charla de café un fin de semana que entre que no amigos, está digo mal, también. digo, no está mal, pero capaz es para hacerlo en otro ámbito, ¿no? No en un Claro. medio, no en un multimedio, por así decirlo. Mm. Sí, o quizás en un ambiente o compartiéndolo, pero es más un formato de entretenimiento que de información seria. Sí, sí, comparto. Bueno, Matías, te Bueno, quería agradecer enormemente este tiempo. La verdad que fue súper rico y si llega a haber alguna otra consulta te la voy a compartir. Muchas Manuel, gracias, muchísimas por el gracias a vos también tiempo. por la invitación y bueno, Bueno, espero que haya sido fructífero. Veo que hay gente y que algunas están haciendo preguntas, así que bienvenida a la participación digital. bueno, Matías, gracias, Chau a todos.